En los últimos años, Donald Trump ha causado asombro continuo a nivel global. En momentos donde parecía que todo estaba perdido y las dificultades eran insalvables, él no solo se mantuvo firme, sino que emergió una y otra vez, fortaleciéndose de manera enigmática. Algunos atribuyen esto al azar o a coincidencias, pero un análisis más detenido revela indicativos tan impactantes que han llevado a muchos a cuestionarse si el sendero de Trump está determinado por una fuerza divina, si acaso es un escogido. La Biblia relata historias de figuras improbables llamadas a cumplir misiones divinas. Moisés, criado en el lujo de Egipto, lideró a su gente a través del desierto. David, un simple pastor, fue coronado rey, y Jesús, hijo de un humilde carpintero, retó al mundo entero. ¿Y si hoy, en tiempos de caos, Dios eligiera a alguien inesperado para llevar a cabo su propósito? Históricamente, así ha sido. Pero Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Hoy exploraremos 7 señales bíblicas en la vida de Trump. Presta atención, ya que algunas de estas señales están ligadas a profecías aún no realizadas. Déjanos saber en los comentarios si piensas que estas señales son realmente divinas o si consideras que no tienen tal significado bíblico. Si conoces otras señales, compártelas también. Comencemos con la primera señal. Primera señal, número 45 y la profecía de Ciro. Trump fue el presidente número 45 de Estados Unidos. En el capítulo 45 de Isaías se encuentra un mensaje perturbador. Dios llama a Ciro, un rey extranjero y líder ajeno al pueblo de Israel, para llevar a cabo una misión divina. La profecía de Isaías 45 dice: «Yo soy el Señor que te ha llamado por tu nombre, aunque no me conozcas». Ciro, también conocido como Ciro el Grande, fue el monarca persa que, contra todo pronóstico, se convirtió en un instrumento de liberación para el pueblo de Israel. Este gobernante, aunque extranjero, fue reconocido en la Biblia como un ungido de Dios. En Isaías 45, este caso es único y profundamente simbólico. Dios elige a un líder no perteneciente a su pueblo para cumplir un propósito divino. La misión de Ciro fue liberar a los israelitas de su cautiverio en Babilonia y permitirles regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. En la historia de Israel, esto representó un acto monumental de restauración. Dios elige a alguien que no lo conoce íntimamente, pero que cumple una misión que, sin saberlo, impacta a millones. Ciro fue ungido, sí, pero no era el típico hombre de Dios. Era un líder inesperado, uno que no se alineaba con lo sagrado, y sin embargo fue escogido para liberar. El profeta Isaías proclama que el Señor lo ha llamado por su nombre y le ha otorgado la victoria, incluso sin conocerlo. En la Biblia, Dios no siempre elige a los que parecen más adecuados a nuestros ojos. A veces, selecciona a aquellos que desafían nuestras expectativas, como lo hizo Ciro, sorprendiendo al mismo pueblo que vino a ayudar. ¿Podría existir un paralelismo entre Ciro y Trump? ¿Y si esto no fuera solo una profecía del pasado, sino una visión de lo que estaba por venir? Trump es un hombre cuya trayectoria ha sido todo menos convencional. Es un empresario que muchos consideraban improbable que llegara al poder. Al igual que Ciro, Trump ascendió al poder sin la bendición de las élites religiosas. No se trata de que Trump sea perfecto, sino de que tal vez no sea su perfección lo que cuenta, sino su propósito. Quizás, como Ciro, su misión no requiera una fe profunda o un conocimiento detallado de las Escrituras, sino una posición y una disposición. Trump, sin saberlo, podría estar cumpliendo un papel en un plan que lo supera, y no es eso lo que a menudo vemos en las páginas de la Biblia, donde Dios utiliza a los menos esperados. Segunda señal.
reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. En un acto inesperado que sorprendió al mundo, Donald Trump trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, reconociéndola oficialmente como la capital de Israel. Esta decisión estuvo cargada de simbolismo y fue interpretada por muchos como una confirmación de que Jerusalén es la capital eterna e indivisible del pueblo judío, tal como lo proclamaron los profetas. Con este solo acto, Trump alineó la política estadounidense con las antiguas promesas bíblicas sobre el retorno de Jerusalén al corazón de la nación de Israel. Para algunos, este movimiento fue más que política. Trump fue visto como un defensor de Israel, fortaleciendo el vínculo histórico entre la nación y su capital sagrada. En la Biblia, Dios declara: «Bendeciré a quienes te bendigan», una promesa de que aquellos que bendigan a Israel serán bendecidos. Jerusalén es mencionada más de 800 veces en la Biblia. Es el lugar donde Dios estableció su nombre, la ciudad que sostiene la esperanza del pueblo de Israel y la promesa de que Dios nunca abandonará a su pueblo. Reconocerla oficialmente como capital no fue solo una declaración política, fue un acto profundamente simbólico, y algunos creen que solo un elegido se atrevería a realizarlo. El reconocimiento de Jerusalén se interpretó como un paso simbólico hacia la preparación para la venida del Mesías, según los textos de Ezequiel y Apocalipsis, haciendo de Jerusalén un centro espiritual y marcando el inicio de los eventos apocalípticos. La reconstrucción del templo, más que un acto físico, es el símbolo de la restauración final de Israel y la cercanía de Dios con su pueblo. Ezequiel lo describe como el lugar donde Dios pondrá su santuario para siempre, señalando el retorno divino y una paz eterna en Jerusalén. Apocalipsis lleva esta visión aún más lejos, mostrando a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, un lugar donde Dios habitará con los hombres. En este desenlace, Jerusalén se convierte en la ciudad eterna, el centro de una creación transformada sin dolor ni muerte. Entonces, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel fue un acto mucho más profundo que una simple decisión política controversial. Muchos creen que Trump estaba cumpliendo el inicio de la profecía bíblica. Desde este momento, Trump es visto por algunos como alguien a quien se le ha dado una misión especial para proteger a Israel en tiempos de necesidad, un elegido para proteger a Israel y cumplir las profecías que aún no se han cumplido en Jerusalén. Pero Trump no se detuvo aquí, siguió protegiendo a Israel con la siguiente señal. Tercera señal: firma de los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham, firmados en 2020, fueron un paso sin precedentes. Trump, en un giro inesperado de la diplomacia, se convirtió en el mediador que logró reunir a Israel y a varios países árabes en un mismo propósito: la paz. Este acuerdo sorprendió al mundo, especialmente en un contexto donde las relaciones entre estas naciones parecían estar marcadas por años de conflicto, desconfianza y promesas rotas. Para muchos fue solo un movimiento político, pero para otros una señal de algo mucho más profundo. Desde una perspectiva bíblica, las palabras acuerdos de Abraham resuenan con una fuerza poderosa. Con Abraham, Dios establece su promesa para establecer su pueblo, el pueblo de Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham es el padre de Israel, el patriarca de tres grandes religiones: cristianismo, judaísmo e islam. El nombre Acuerdos de Abraham no fue elegido al azar. Representa la unión de todos los pueblos, el linaje común y la promesa de una tierra de paz. Las antiguas escrituras hablaban de tiempos como este, y para muchos las palabras cobraban vida. En la Biblia leemos: «En aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria».
Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Pero justo cuando la esperanza florecía, surgieron voces de cautela. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La alegría se mezclaba con incertidumbre, y cada mirada buscaba señales en el horizonte. En la Biblia, la paz en Medio Oriente es una señal de gran relevancia, un preludio de eventos trascendentales. Algunos cristianos ven en estos acuerdos un acercamiento a esas profecías, una manifestación de que tiempos importantes están cerca. Pero, ¿por qué Trump? ¿Por qué él, entre tantos líderes mundiales? Muchos se han preguntado si existe una intención divina detrás de esto. Trump no es el prototipo de un pacificador convencional, y sin embargo, sus acciones en este caso desafían las expectativas. Es como si, en medio de las tensiones, alguien le hubiera concedido la habilidad de hacer lo que otros no pudieron. Este acuerdo se convierte en una señal clara de que no es solo diplomacia. Algo más está ocurriendo. Es posible que estos acuerdos, con sus implicaciones de paz y promesa, realmente simbolicen el cumplimiento de las Escrituras. Para quienes creen en el propósito divino, la respuesta es clara, porque se ha cumplido. No solo la profecía de esta paz, también la de la ruptura de esta paz, la guerra. Y esta profecía se cumple con la siguiente señal. Cuarta señal. Tras perder la presidencia, Israel entra en guerra. La derrota de Donald Trump en las elecciones de 2020 fue un cambio inesperado para muchos de sus seguidores y marcó un período de gran incertidumbre. Su salida de la Casa Blanca inició una nueva etapa que para algunos estaba más relacionada con los planes divinos que con las fluctuaciones políticas. Mientras el mundo observaba el cambio de liderazgo, se gestaba algo lejos de las fronteras estadounidenses que despertaría todas las alarmas. Israel, el pueblo elegido de Dios, enfrentaba nuevamente la amenaza de guerra. La frágil paz que había prevalecido durante años comenzaba a desmoronarse y los ecos de un conflicto antiguo resonaban una vez más en la región sagrada. Pero esto ya estaba predicho en la Biblia. Zacarías 12 afirma: «Convertiré a Jerusalén en una copa que hará tambalear a todos los pueblos vecinos. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». En aquel día, Jerusalén se volverá una roca inconmovible para todos los pueblos. Aquellos que intenten moverla quedarán despedazados. Este versículo, antiguo y enigmático, parece cobrar vida en un contexto moderno, donde Israel, rodeado de enemigos y enfrentando nuevas amenazas, vuelve a ser el centro de tensión. Para algunos, esta guerra no es solo un conflicto más. La Biblia habla de tiempos en los que Israel será puesto a prueba, y muchos ven en la ausencia de Trump en la presidencia un elemento crucial en esta etapa de turbulencia. Como si su salida hubiese abierto una puerta hacia tiempos oscuros, una prueba para el pueblo de Dios. La salida de Trump, seguida por la guerra en Israel, es para algunos un recordatorio de que las batallas no terminan, que siempre hay un propósito detrás de cada prueba, y que el destino de los elegidos, sean pueblos o personas, no se decide en las urnas, sino en algo mucho más grande. La Biblia nos habla de Israel como el pueblo que Dios protegería y amaría eternamente. En Génesis 12, Dios promete a Abraham: «Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré». Este versículo nos lleva a la siguiente y poderosa señal. Quinta señal: esquiva una bala por milímetros. Durante un mitin en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, Trump estaba frente a una multitud apasionada, hablando con la seguridad que siempre lo caracteriza. Pero en medio de su discurso, decidió girar ligeramente la cabeza hacia la derecha para leer un cartel que alguien sostenía en la multitud. Fue un movimiento casi imperceptible.
un gesto casual que cualquiera podría haber hecho. Sin embargo, ese pequeño acto se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte. En ese mismo instante, un atacante disparó. La bala surcó el aire a una velocidad implacable, dirigida hacia su objetivo, pero en vez de impactar de lleno, el proyectil rozó la oreja derecha de Trump, apenas deslizándose por su piel. El escenario se transformó en cuestión de segundos. El caos y la conmoción se apoderaron del lugar. La multitud, inicialmente ajena al peligro, estalló en gritos y confusión. Mientras tanto, Trump se llevó una mano al oído, sintiendo el calor y el estruendo del disparo, sin comprender del todo la magnitud de lo que acababa de suceder. Lo que parecía una simple reacción, un reflejo, fue un giro que lo salvó de la muerte en ese segundo preciso. En esa mínima fracción de tiempo, la bala que podría haber terminado su vida fue desviada. Trump comentó después que si no hubiera girado la cabeza, no estaría vivo. En la red social X, Trump escribió: «Solo Dios impidió que sucediera lo impensable». La bala pasó a milímetros de su vida y, sin embargo, no lo tocó. Y aquí es donde surge la pregunta que muchos no pueden evitar. ¿Fue esto un simple acto de azar o acaso una intervención de algo mucho mayor? Algunos dicen que fue pura suerte, pero otros, los que ven más allá, creen que fue una señal, una prueba de que Trump no estaba solo en ese momento. Porque no es la primera vez que un líder parece ser protegido de manera inexplicable. Las Escrituras están llenas de momentos en que Dios interviene para proteger a quienes ha llamado para cumplir su propósito. En la historia de David, cuando huía de Saúl, el futuro rey de Israel fue preservado una y otra vez de situaciones de muerte. También está Daniel, quien en la cueva de los leones fue protegido de lo inevitable. El ángel del Señor cerró la boca de los leones. Cada uno de estos eventos no fue solo una muestra de poder, fue una afirmación de que Dios protege a quienes tienen un papel que cumplir. Muchos creen que lo sucedido con Trump se encuentra en la misma línea. No fue azar ni casualidad, fue intervención. Para quienes ven este evento con ojos de fe, no hay dudas. El disparo fallido fue una señal de que Trump no está solo, de que hay un plan que lo rodea y una misión que aún debe cumplirse. El Salmo 91 es una promesa de protección divina. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La bala desviada parece un eco de esta promesa, un recordatorio de que Dios puede usar su poder para mantener a salvo a aquellos que están en el lugar que Él ha determinado. Este evento inesperado podría estar revelando que en el corazón de la tormenta hay un propósito que aún no hemos visto en su totalidad. Para quienes creen, esto no es simplemente un giro de suerte, es el recordatorio de que cuando Dios tiene un plan, nada puede detenerlo. Aquel día en Butler, un segundo fue suficiente para cambiar el curso de una vida y quizás de la historia misma. La pregunta entonces ya no es si fue azar o destino. La verdadera pregunta es ¿para qué fue preservado? ¿Qué propósito debe aún cumplir? Algunos creen que su misión es defender al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero otros, en cambio, creen que su misión es defender las siguientes señales. Sexta señal: políticas pro vida. Desde el inicio de su mandato, Donald Trump adoptó una postura clara y decidida sobre un tema que ha dividido profundamente a la sociedad: la defensa de la vida desde la concepción. Durante su presidencia, promovió políticas pro vida y nominó a jueces conservadores a la Corte Suprema, jueces que con sus decisiones inclinarían la balanza en favor de restringir el aborto. Para algunos, este acto fue solo una política más, pero para la comunidad cristiana, especialmente para aquellos que ven en la vida un don sagrado,
Fue una señal poderosa, un indicio de que Trump estaba actuando en línea con principios divinos, protegiendo a los más indefensos, aquellos que aún no pueden hablar. En la Biblia, la vida es vista como un regalo de Dios, algo que debe protegerse y respetarse. El Salmo 139 dice: «Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras». Estas palabras resaltan la convicción de que cada vida es obra de Dios, una creación divina que merece cuidado y protección. Al adoptar una postura a favor de la vida, Trump se ganó el apoyo de muchos cristianos que vieron en él a alguien dispuesto a defender este principio. Y es aquí donde Trump, un líder que a menudo desafía las normas convencionales, se convierte en un defensor de la vida en un momento crucial. Mientras el mundo sigue debatiendo el valor de la vida desde sus primeros momentos, su administración apoya leyes y políticas que buscan proteger a los más vulnerables. Desde el punto de vista bíblico, la defensa de la vida es un principio sagrado. En la Biblia, Dios dice: «Antes de que te formara en el vientre, te conocí». Este versículo es un recordatorio de que cada vida tiene un propósito, una razón de ser, y que desde el vientre ya somos conocidos y amados por Dios. Y para quienes interpretan los tiempos a través de la Escritura, la política de Trump fue un reflejo de esta verdad eterna. No se trataba solo de cambiar leyes, sino de hacer eco de un mandato espiritual de proteger a aquellos que no tienen voz. La nominación de jueces conservadores también fue un acto estratégico, un movimiento que asegura que estas políticas puedan sostenerse en el tiempo. En cada decisión provida, en cada juez que apoya estas leyes, quienes creen en su propósito ven un reflejo de un valor bíblico, una promesa de que Dios no abandona a los indefensos. Trump, quien en otros aspectos no parecía un líder espiritual convencional, dio un paso que muchos interpretan como un mandato de protección a lo más sagrado, la vida. No fue una coincidencia, para algunos fue un acto de valentía y obediencia hacia principios que, según creen, no provienen de la humanidad, sino de Dios. Para muchos, esta postura a favor de los más vulnerables es una prueba de que incluso en medio de las controversias, su papel en la historia podría tener un propósito mayor, porque para quienes creen no hay acto de defensa hacia los indefensos que no resuene en el corazón mismo de Dios. Séptima señal: defensa de la libertad religiosa. Durante su administración, Donald Trump defendió la libertad religiosa de una manera que pocos líderes en su posición se habían atrevido. Firmó órdenes ejecutivas que no solo protegían, sino que reforzaban el derecho de las organizaciones religiosas a acceder a financiamiento gubernamental sin comprometer sus creencias. Muchas personas sentían que la libertad de expresión de la fe se estaba debilitando y estaba siendo marginada de la vida pública, pero Trump intervino, defendió el derecho a orar en las escuelas, respaldó a empleados públicos en su libertad de expresar sus convicciones religiosas y lanzó iniciativas en defensa de comunidades cristianas en el extranjero. No hubo exigencias de adaptarse, de ocultar sus creencias. Fue una declaración poderosa en un momento crítico, un apoyo inquebrantable a los valores religiosos y a los derechos de expresión de los creyentes. Para algunos, esto fue un acto político, pero para otros fue un destello de algo más profundo, una señal de que Dios estaba usando a un líder improbable para devolver un valor que muchos consideraban perdido. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: «Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Para quienes ven en estos actos una señal, la historia de Trump parece seguir el patrón de los antiguos líderes bíblicos,
aquellos que, aún sin ser perfectos, fueron llamados a proteger el espacio donde la fe puede florecer. Jesús también dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Algunos ven en la defensa de la libertad religiosa de Trump un eco de esta verdad, un recordatorio de que la verdadera libertad incluye el derecho a vivir conforme a las propias creencias. Sus órdenes ejecutivas y sus palabras a favor de la oración en las escuelas no fueron solo medidas políticas, sino un grito de apoyo a un derecho sagrado. En la Biblia leemos lo siguiente: «Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y ora, y busca mi rostro, y se aparta de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, y perdonaré su pecado, y restauraré su tierra». Para aquellos que creen en el propósito divino de Trump, estos actos no fueron meros gestos políticos. Parecía que con cada firma y cada discurso reavivaba un compromiso con Dios, defendiendo la posibilidad de que cada individuo viva su fe sin miedo ni restricciones. Fue una postura que incomodó a muchos, pero que para otros era una señal clara de que algo mayor estaba guiando sus pasos. En un momento en que hablar abiertamente sobre religión podía ser visto como inapropiado, Trump desafió esta corriente y, al hacerlo, dio un mensaje contundente. La fe y la libertad religiosa no solo debían respetarse, sino protegerse a toda costa. Estas son las 7 señales de que Donald Trump puede ser un elegido de Dios. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Crees que la relación bíblica tiene la suficiente fuerza para sostener esta afirmación? ¿O crees que los versículos bíblicos no están relacionados? Deja tu opinión en la caja de comentarios.